sus bendiciones, las bondades que Dios tiene siempre son maravillosas y siempre hay más en el Señor. Y siempre hay algo escondido, hay cosas escondidas, tesoros en el Señor que Él quiere revelarnos. Y nosotros tenemos que ser como esos niños siempre que están buscando y deseando pues descubrir todos los secretos, descubrir todas las cosas del Señor, descubrir pues esos detalles que el Señor tiene para con sus vidas. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es maravilloso? ¿Son niños o no? No se comportan como niños, pues en el sentido de que no andamos como niños, pero sí tenemos ese corazón de niños de poder siempre descubrir todo lo que nuestro Padre bueno tiene para nosotros, disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Amén? Miren, Romanos el capítulo 5, ya que estamos por Juan, vamos a ir, el versículo 17 dice así, si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Ya llegaron a Romanos? Romanos el capítulo 5. Pongan sus ojos ahí porque seguro vamos a leer versículos anteriores para poder tener una comprensión mayor de lo que el Espíritu Santo nos está queriendo mostrar. Y dice así pues que por la transgresión de uno reinó ¿qué? La muerte. Digan, reinó la muerte. Pero ahora en Jesucristo reinarán en vida los que reciben la abundante gracia y el don de la justicia. Quiero que sepan en esta noche, recordar y refrescarte que el reino de vida es mayor que el reino de muerte. Que el reino de vida es un reino donde hay propósito, hay capacidad de goce, de disfrute. En el reino de vida uno puede desarrollarse y disfrutar de la vida. Mientras que en el reino de muerte, muerte solo sirve para muerte. En la muerte tú no puedes hacer nada, no puedes avanzar, no puedes ejercer ni disfrutar, ni ejercer tu voluntad. Pero en la vida, sí podemos vivir, sí podemos disfrutar, sí podemos tener ese derecho de goce. Y la Biblia dice que si por la transgresión de uno solo, esto es hablando de Adán, reinó que la muerte, mucho más. Esto me gusta la palabra. Porque si bien es cierto, la Biblia dice que por la transgresión y el pecado de uno reinó la muerte, mucho más ahora los que están en Cristo Jesús reinarán ¿en qué? En vida. ¿Reinarán en qué? En vida. Ahora, no solo hay que pensar eso, que hay que reinar cuando, bueno, ya pues Jesús nos lleve o ya descansemos en el Señor, ya pues en el cielo cantamos a veces con tristeza ese corito, allá en el cielo. Ya no hay más llanto, no hay más tristeza. Y aquí en la tierra, ¿qué es? No sé, ya me he agregado. Y aquí en la tierra estás que te gozas porque no reinas en vida. Aquí en la tierra estás un poco cabezón y un poco angustiado y afligido. Pero la palabra de Dios dice que por la transgresión de uno reinó la muerte, pero ahora los que estamos en Cristo Jesús reinaremos en vida. En vida. ¿Qué vida? Pues la vida terrenal ahora, pero la vida eterna también con el Señor. No solo es para algo futuro y decir, bueno, reinaremos ya cuando dejemos esta tierra, por lo menos acá hay que solo aguantar los embates de la vida mismo. Acá estoy sufriendo, poniendo el lomo. Ya lo que el Señor me mande, ya lo aguanto nomás. No, la palabra y la revelación del Señor dice que Dios quiere que reinemos en vida. En vida. Y dice que para reinar en vida tenemos que recibir ¿qué? Abundante gracia y el don de la justicia. Una traducción dice reciban que podemos recibir nosotros la bondad inmensa del Señor y la dádiva de su rectitud. La abundancia inmensa del Señor y la dádiva de su rectitud. ¿Qué pasa cuando tú reinas en vida? Cuando tú reinas, ya no reina el pecado, ya no reina la muerte, ya no reina las maldiciones. El Señor quiere que tú entiendas que Dios quiere verte reinando, que Dios quiere verte reinando en vida por recibir la abundante gracia, recibir el don de la justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú reinas, enfermedad no reina. Porque la Biblia dice que nada, ningún reino prevalecerá contra el reino del Señor. Y en nuestro ámbito, nuestro terreno, en nuestra vida, solo puede haber un rey. Y solo puede reinar un rey. Y cuando tú reinas en Cristo Jesús, cuando Dios reina sobre tu vida, escasez no reina.
Dije que la escasez no reina. Cuando tú reinas recibiendo la abundante gracia y el don de la justicia, la ignorancia y la falta de conocimiento no reina. Cuando tú reinas, el pecado no reina sobre tu vida. Cuando tú reinas, pero no reinando en tu fuerza, sino dice que reinamos en vida los que recibimos la abundante gracia y el don de la justicia. Quiere decir que tu capacidad de reinado, tu nivel de reinado en tu vida está relacionada con cuánto tú recibes la abundante gracia y el don de la justicia. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces solemos pensar, bueno, algo tendré, Señor, conmigo. Vemos a otros que reinan, pero no sé, yo parece que no reino, no me pasa igual que los demás. Ministro, no sé, llevo ya 5 años igual que el hermano que se sienta siempre a mi lado, pero parece que yo soy el soldado elegido, al que el Señor le ha dado sus mejores batallas, sus mejores luchas. No, eso es un pensamiento equivocado. No es que el Señor te agarró camote y bueno, dice, no, como te ve fortachón, dice, lo voy a probar de otra manera. No, es que cuando nosotros estamos reinando, no reina la enfermedad, no reina el pecado, no reina la muerte. Y nosotros tenemos que decir y entender que el Espíritu de Dios nos está guiando ¿a qué? A que nuestra vida reine Jesucristo, que nuestra vida sea una vida que gobierne el Señor. ¿En qué medida? En la medida en que recibimos la abundante gracia y el don de su justicia. Reinamos por uno solo Jesucristo. Abundante gracia. Juan describe la abundante gracia a Jesús. Lo llama el verbo lleno de gracia y de verdad. No es a los que reciben abundante gracia, sino los que reciben la gracia que es abundante para nosotros. No es que Dios está, o puedes pensar, bueno, tal vez Dios no me ha dado abundante gracia, por eso es que no puedo reinar. Tal vez el caño de la gracia está más abierto para el pastor que para mí no. Mi caño está fallado. No bota mucha gracia para mí. No habla así la palabra de Dios. No quiere decir que Dios a algunas personas les ha dado más gracia o abundante gracia y a otras escasez de gracia. Dice que la gracia es abundante. Es que aquel que recibe la gracia abundante del Señor y el don de la justicia puede reinar en vida. No está fallado tu caño espiritual, amado. No está dañado. Dios tiene abundante gracia. Él es un Dios de abundancia, de sobreabundancia. Lo que tenemos que hacer es recibir. Digan conmigo, recibir de la abundante gracia. Esto va contra todo lo que nosotros podemos pensar y poner delante de Dios como ley para que Dios nos pueda bendecir. No es nada de nosotros, es todo del Señor. Amén. Y también dice acá la palabra, dice abundante gracia y dice, ¿y el don de qué? La justicia. La justicia que hemos recibido en Cristo Jesús. Es un regalo que hemos recibido. Lo que hemos recibido a creer en Cristo, puesto que hemos recibido en esa cruz una justicia divina. En esa cruz nosotros hemos recibido un regalo. No es solo que Cristo pues llevó nuestros pecados. Nosotros cuando enseñamos acerca de la justificación hablamos de la doble transferencia. Enseñamos que en la cruz del Calvario no solo fue llevado tus pecados ahí. Es cierto, esa es una parte. Tus pecados fueron puestos en Cristo Jesús y Dios castigó a Jesús. Y Jesucristo pagó por tus pecados, pero hay otro lado que también debemos entender y nos debe llenar de gozo, que la justicia de Cristo Jesús, una justicia que es divina porque Jesucristo no falló, no pecó, Él no se equivocó, Él era el hombre perfecto y su justicia fue puesto dentro de nosotros. O sea que en la cruz del Calvario, tus pecados fueron puestos en Jesús y su justicia fue puesto en tu vida, en nosotros. La Biblia dice que reinas en vida cuando tú recibes el don, el regalo de la justicia. Ahora, en esta noche yo quiero ir un paso más allá en el sentido de la justicia está muy relacionada al Espíritu de Dios. No podemos entender la justicia divina si no entendemos el funcionamiento o el ministerio del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Porque como hemos estado escuchando en el mensaje del domingo, si hay una función que hace el Espíritu Santo es convencernos de justicia.
La justicia y el Espíritu Santo están íntimamente relacionados. Pues cuando hay justicia, hay manifestación del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña y dice que cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra y estaba hablando con sus discípulos, Él les dijo que Él les habló acerca del Espíritu Santo, de lo que iba a venir y que Él iba a venir sobre ellos, pero que en ese momento no se estaba manifestando porque Él aún no había sido glorificado. Esto quiere decir que cuando uno es salvo por gracia, cuando uno cree en la abundante gracia del Señor, también está abriendo un acceso a creer en el trabajo del Espíritu Santo, en llevarnos a creer que somos la justicia de Dios. El Espíritu de Dios tiene un ministerio que es exaltar a Cristo Jesús, es exaltar que somos la justicia de Dios. Pero no tendríamos ese acceso al trabajo del Espíritu Santo si nosotros no hubiésemos primero sido reconciliados con el Padre. En la cruz del Calvario, una de las cosas que también ha pasado con tu vida es que cuando Jesucristo te ha restaurado y te ha reconciliado con el Padre, al mismo tiempo te ha dado acceso al ministerio del Espíritu Santo. Al mismo tiempo te ha dado la participación divina de su Espíritu en tu vida. Una participación que, como hemos visto el miércoles pasado, no es una participación cualquiera o de adorno. Hermanos, familia, cuando queremos ver una obra maravillosa de Dios completa y una obra perfecta de Dios, nunca podemos sacar la participación del Espíritu Santo en nuestra vida. Cada vez que Dios quiere hacer una obra buena, perfecta en la vida de alguien, necesita estas tres cosas: la voluntad o los designios del Padre, necesita la provisión de la palabra y necesita la manifestación del Espíritu en la palabra que ha sido dada. En Génesis vimos que cuando Dios creó el universo, la Biblia dice que estaba el Señor expresando su voluntad. Estaba el Padre expresando su voluntad de crear las cosas. Estaba el Verbo, la palabra, diciendo hágase así. Y estaba el Espíritu Santo que, como hemos leído, se movía sobre la faz de las aguas. Dios, cuando hace algo perfecto y algo bueno, una obra perfecta en tu vida, lo hace en la participación del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Cuando Dios quiere hacer una buena obra en tu vida, tú vas a necesitar reconocer y dar lugar ¿a qué? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios y al ministerio del Espíritu Santo. No es solo saber qué es la voluntad de Dios, no es solo que la palabra sea dada, pero necesitamos la participación activa del Espíritu Santo en la palabra que Dios nos está dando, para entender, para ser instruidos, para dirigirnos en todas las cosas. El regalo de ser la justicia de Dios entonces en Cristo Jesús es la restauración de la comunión con el Padre y el acceso al ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Desde el principio lo hemos visto y también lo vemos en ¿qué? En nuestra salvación. ¿Qué dice Efesios el capítulo 1, el versículo 13? Hemos leído, ¿cuántos de ustedes creen que la salvación o la obra que Dios ha hecho en sus vidas es una obra perfecta? No es una obra, como decimos a la charla, no es una obra media, no es un mamarracho o un parchecito, no es una obra perfecta, es una obra maravillosa en nuestras vidas. Y en esa obra maravillosa pues está involucrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque toda obra buena y toda obra perfecta que Dios hace tiene la participación de Dios mismo en todo su esplendor como Trinidad. Y es maravilloso entender y dar lugar que cuando Dios nos va a hacer algo, la manera que Dios quiere que andemos en buenas obras es sabiendo la voluntad de Dios, caminando en la palabra de Dios, bajo la administración del Espíritu de Dios. Por eso es que la Biblia dice que hemos sido creados para buenas obras. Define las obras de Dios como buenas obras, perfectas obras, de esa manera o calidad de obras que las que Dios hizo desde el principio, interviniendo como Padre, como Hijo y como Espíritu. Ahora nosotros tenemos por la gracia de Dios el conocimiento de darle lugar al trabajo y al ministerio del Espíritu Santo, de no desechar, de no hacer la vista gorda, de no decir solo la palabra o no decir solo el Espíritu, porque conocemos que la palabra y el Espíritu es lo que necesitamos, que la palabra y el Espíritu es lo que nos infunde vida, lo que nos infunde aliento. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado les hablé un poco del Salmo 23?
acerca de lo que significaba vara y callado. Como un pastor, el buen pastor, el pastor por excelente, nuestro Dios nos puede consolar, dirigir e instruir. No solo necesita de su palabra, claro, es necesaria la vara, es necesaria la dirección, es necesaria la verdad, pero también utiliza esta herramienta, este ministerio del Espíritu, para poder, según el tiempo en el cual se encuentra la ovejita, en el momento que se encuentre, dar direcciones específicas en la verdad, en su palabra. Por eso es que el Espíritu Santo les está hablando ahorita mismo cuando estamos ministrando la palabra en cosas específicas. No vamos a poder tratar todas las cosas y uno a uno decir, bueno, hay 80, 90 hermanos acá, vamos a ver, para cada uno hablarles específicamente. El Espíritu de Dios se encarga de eso, hacer personalmente en sus corazones. Dice la palabra en Efesios 1:13, en Él también vosotros, estamos hablando de la buena obra del nuevo nacimiento, de la salvación de nuestras vidas. Dice, en Él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué fuimos? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Quiero decirles en esta noche para que se entienda, como les dije al inicio, he orado para que esto se reciba de esta manera. Es que el Espíritu Santo es el regalo, es el don que Dios nos ha dado al darnos el don de su justicia. Porque va de la mano. Por eso que el Espíritu Santo no nos convence de ley. Cuando la ley fue manifiesta y expuesta, el Espíritu Santo no pudo moverse, no pudo manifestarse. Solo pudo manifestarse cuando fue glorificado el Hijo, bajo un nuevo pacto. Bajo el pacto de la salvación por la gracia de Dios. Y el regalo dentro de tu justicia es el sello del Espíritu Santo, es que puedes estar bajo la administración del Espíritu de Dios. ¿Qué has recibido tú con tu justicia? Con la justicia que hemos recibido pues por la fe. ¿Qué hemos recibido con ella? Hemos recibido el acceso a la administración del Espíritu Santo. Ha dado pase, ha dado a puertas a que podamos ser ministrados personalmente por el Espíritu de Dios. La palabra y el Espíritu Santo no compiten entre sí. No estamos hablando de dos cosas divorciadas o dos elementos que divergen en sus ideas o en sus propósitos, porque es Dios mismo. El Espíritu Santo que está morando dentro de ti siempre te va a guiar a la verdad y te va a guiar a la palabra. Y siempre te va a hablar de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué puedes decir necesitamos del Espíritu Santo si con la palabra que nos guía la verdad sería suficiente? Pues en esta noche quiero hablarles que el Espíritu Santo está muy ligado a los tiempos de la verdad. Entender los tiempos de la verdad. Pero quiero que vean esto. Cuando usted, por ejemplo, da una dirección en hacer algo, ya tienen su chakra, están haciendo un trabajo, y usted les da una dirección a sus obreros, a sus trabajadores, como dice mi abuela, a sus peones. Y usted le da dirección a ellos. Y usted, al mismo tiempo que les ha dado la palabra, la dirección, usted los guía haciendo, usted se pone como un líder, como un servidor, usted les da el ejemplo, lo hace con ellos. Y a medida que usted ha expresado su voluntad, usted les va diciendo detalles. Sí, mi voluntad fue que siembren acá, pero hágalo de esta manera. Y usted va dando detalles, va dando direcciones específicas de acuerdo a cada trabajador, porque a un trabajador tú lo puedes ver que está obrando pues bien. Ese cholito sí tiene buena mano, pues, ¿no? A otro tal vez la pala no lo mete hasta el fondo, entonces a ese tú le das una dirección específica. Agarra de esta manera así, al otro no, porque está bien. Entonces no es que divergen el Espíritu y la palabra del Señor, son lo mismo. ¿Acaso usted pensaría que por el hecho de darle indicaciones específicas o con detalle o involucrándose con ellos está yendo contra su palabra? No, está reforzando, está exaltando la voluntad expresada desde el inicio. Por eso es tonto, digamos un poco ilógico pensar que el Espíritu y la palabra van cada uno por su cuenta, porque al final ambas están unidas en la voluntad del Padre, en la voluntad del Señor para hacer las cosas. No está cada uno por su lado ni compitiendo entre sí, ni viendo quién es el que da más provecho a los creyentes. No, es bajo la administración de la palabra y del Espíritu. En el arte culinario,
Usted conoce seguro más que yo en este sentido, pero sé que hay unas especias que resaltan el sabor de algunos ingredientes, ¿verdad? Que hacen que no es que compitan en importancia ahí en la olla o que sustituya uno al otro, sino que le da importancia porque solo hacen resaltar el sabor de ciertas cosas. No es que no se necesitan los ingredientes y no es que las especias sustituyen a la sustancia de los ingredientes, simplemente resaltan, ayudan. No es que compitan entre sí, sino que entre los dos hacen y forman esta delicia o esta cosa que nosotros vamos a disfrutar. Y de la misma manera el Espíritu Santo no está compitiendo con la palabra, sino que viene a resaltar y a exaltar la palabra de Dios. Por eso es que desde acá ya podemos romper y decir, bueno, el Espíritu Santo me dijo esto. Así te he dicho eso, pero no dice eso la palabra de Dios. No es el Espíritu Santo. Es tu emoción, es tu deseo, es tu anhelo, es tu experiencia. Pero el Espíritu Santo jamás irá en contra de la palabra de Dios. Pero si hay algo que nos ayuda a entender el Espíritu Santo es esto de entender los tiempos, y voy a entrar en eso un momento. Y miren lo que dice el salmista en el Salmo 119 y 105 cuando habla acerca de la palabra. Utiliza dos ilustraciones y dice que la palabra es primero lámpara. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Pero dice, y lumbrera también. Usa dos figuras el Espíritu de Dios para manifestar o para dar una imagen visual de la palabra. Una es una lámpara y otra es un astro, una lumbrera que nos puede guiar en nuestro camino. La lámpara y la lumbrera, ilustraciones que han sido inspiradas por Dios para referencia a su palabra. Porque cuando la palabra es exaltada por el Espíritu Santo, puede exaltarse y llegar, tener la capacidad de darnos una visión como una lumbrera, como iluminar nuestro camino. Eso no quita el hecho de la verdad que la palabra de Dios puede ser lámpara a nuestros pies, sino que el Espíritu Santo viene y exalta la palabra, resalta la palabra y también te dice, bajo la administración del Espíritu Santo, la palabra de Dios no es solo una lámpara a tus pies, también es una lumbrera a tu camino. Ustedes saben que en cuanto a intensidad de luz o en cuanto a beneficio, digamos, natural, siempre la lumbrera es mayor que la lámpara, ¿verdad o no? Pero se necesitan de ambas, porque la lumbrera no está en todo momento, y cuando estás tú dentro de tu casa no vas a vivir sin techo para ver. Y es importante ver, ven que la palabra de Dios es tan valiosa y tan preciosa bajo la administración del Espíritu de Dios. Es una lámpara, es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Cuando la Biblia habla acerca de nuestros pies, habla de nuestra mente, habla de nuestro entendimiento para renovarnos nosotros, para ser cambiados. La lámpara del Espíritu, la palabra de Dios nos renueva, nos limpia nuestra mente. Pero no solo hace esto, sino que bajo la administración del Espíritu Santo es que también te da una capacidad visual mayor de las cosas que están sucediendo en la verdad. No te va a mostrar algo aparte, algo irreal. La lumbrera no te muestra una realidad diferente a lo que la lámpara te está mostrando. Simplemente te está dando luz de algo mayor. Bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la administración del Espíritu Santo, que cuál es la que nos muestra y que nos lleva a su justicia, nosotros tenemos una vista panorámica más amplia de las cosas del Señor. Por si acaso no se asusten, ya hemos cambiado el sonidito de ese que algunos los hacía jatear, ya lo hemos cambiado ya. Ahora suena así, con tal que no se de ahí, llamado a la puerta, a ese el sonido del aeropuerto, ¿no? Bueno, pero ese sonido ya saben, ya es un sonido que nos ayuda a nosotros también para saber en qué momento ya estamos por acabar. O mejor dicho, el que nos hace ver que todavía ni entramos al tema y está por acabar. Ok, bueno, la lámpara y la lumbrera. ¿Ven que es importante la administración del Espíritu Santo en su vida? Es muy importante, amados. Debemos darle lugar al Espíritu de Dios en la administración de nuestra vida bajo su palabra. La palabra dice, cuando hemos leído que el Espíritu Santo, que reinamos en vida
bajo la revelación de recibir la abundante gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia. Es el Espíritu Santo, ese regalo de Dios que viene, que ha sido abierto, que es el acceso cuando hemos recibido la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que Jesucristo les dijo a sus discípulos: esperen, aguarden, tomen un poco de tiempo. Ellos conocían a Jesús, habían pasado tiempo con Él, pero eso no era suficiente. Ellos mismos dieron a notar que la palabra no era suficiente en el sentido personal, no porque la palabra en sí no sea suficiente, sino que para ellos no era suficiente con conocer la verdad y oír la verdad, porque ya Jesús en sus últimos episodios, diríamos así, que ya estaba por ir a entregar su vida, los discípulos pues le dijeron: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde iremos? ¿Quién es el Padre? Muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo: pero yo les he mostrado desde un inicio al Padre y no lo conocéis. Y Jesús sabía que era importante que nosotros, su cuerpo, necesitábamos recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Es un regalo, no es un adorno, es un don. Y la Biblia, cuando habla del Espíritu Santo como don, me gusta esa palabra don, porque no es solo un regalo como nosotros entendemos en la costumbre: regalo, bueno, toma un regalo, un don, un lapicero. Sino que no es algo innecesario solo para hacerte feliz, sino que un don está relacionado más con la capacidad. Es una gracia que se te da para hacer algo, que te capacita para hacer algo. Eso es un don. Cuando tú recibes un don de Dios, estás recibiendo un don, un regalo de Dios, pero para hacer algo. Y el Espíritu Santo es ese regalo de Dios, el que nos capacita para poder seguir su voluntad, para poder andar como Él desea, para poder ser luz en su máximo esplendor, para no solo ser oidores, sino también ser hacedores de la palabra de Dios. Dice la palabra que en Romanos 5:1 que nosotros hemos recibido, tenemos paz para con Dios cuando hemos sido justificados por la fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El fin de toda justicia, amados, el fin de toda justicia es la paz. Todos aquellos que buscan la justicia buscan estar en paz con ellos mismos, estar en paz con otros, porque la justicia siempre está buscando la paz. La justicia siempre redunda, siempre se resuelve en la paz. Y la justicia que se nos ha sido dada por la fe en Cristo Jesús es para que tengamos paz. Pero también paz no solo significa paz en este versículo, bueno, paz para con Dios, ya estamos en paz con Dios, Dios no tiene nada con nosotros, estamos chéveres, no le debo nada a Dios, ni Él me debe nada a mí, acá ya somos patas. Pero de eso no solo habla las Escrituras. La revelación del Espíritu en cuanto a inspirar las Escrituras no es solo revelarte y decirte: bueno, has sido salvo del infierno, ahora eres una nueva criatura, sino que la revelación completa es que tú tienes que vivir en ella, tienes que andar en ella. ¿Usted ha visto a un padre que cuando le compra algo a su hijo y se esfuerza y le da algo a su hijo y su hijo lo recibe, pero no lo disfruta, no juega con ello? O sea, que prefiere una bolita, prefiere una botella, un regalo, un carrito que le has comprado. Pero ven el gozo cuando está completo, cuando tú le das algo y éste utiliza, disfruta de él. Tiene una experiencia con lo que tú le has dado. Eso es lo que Jesús se refería y explicaba y decía: que el diablo viene a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia, y tengan zoe. No es solo que tengan ustedes una vida en cuanto en el sentido, una vida espiritual ahora en comunión con Dios, sino una vida andando, práctica, una vida aquí en la tierra, reinando en la tierra. Que tengan ustedes una paz práctica. Que tengas paz al dormir. No es solo que, bueno, tienes paz para con Dios, sí. El tener paz para con Dios es esa paz que nos capacita para tener paz para dormir. Que nos capacita para ver paz en nuestro hogar. Que nos capacita para ver paz en nuestras finanzas. Que nos capacita para tener paz al recuperar lo que tal vez el diablo te ha robado. Por eso es que Jesús siempre deseaba y decía que andemos
andemos en su palabra. Siempre el pueblo de Israel es una sombra de lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque si bien es cierto, no estamos bajo ese pacto, pero sí los principios son los mismos. El Señor siempre es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el principio de Dios en su corazón siempre fue que a su pueblo no solo lo librase, sino que su pueblo ande. Y cuando salga de la libertad, cuando salga de la opresión, de la esclavitud de Egipto, camine en libertad, vive en libertad, gobierne en libertad, ande en libertad. No es solo que un cristiano se pueda decir, bueno, ya está bien, tengo paz para con Dios. Sí, pero esa paz para con Dios, bajo la unción del Espíritu Santo y la administración del Espíritu Santo, es la capacidad para que tú tengas esa paz transmitida a tu diario vivir. Amén, así es, aleluya. Si no, el cristianismo realmente no funcionaría. Así es. Sería solo una ideología, sería solo una enseñanza, una filosofía humana. Pero si hay algo que la Biblia y la palabra de Dios ha demostrado, que el Espíritu de Dios ministrando la palabra transforma vidas, cambia corazones, cambia hábitos, cambia mentalidades, cambia situaciones. Y eso es lo que Jesucristo desea y ha venido a entregarnos. Ha venido a entregarnos vida, y una vida en abundancia. Una vida para que andemos de esa manera práctica, viviendo paz en nuestro diario vivir, teniendo paz en nuestro diario vivir. Cuando uno lee la historia de José en Génesis 41:37, José, que viene de un contexto donde sus hermanos pues lo habían traicionado, lo habían vendido, había sido tratado, de una mala manera, pues, porque era amado por su padre, y estos hermanos envidiosos pues le habían agarrado sacudido, le habían agarrado alergia a su hermano. Y José había sido, pues, un día, papá Jacob lo manda y le dice, bueno, anda a ver a tus hermanos. Se vaya, nunca más volvió. Se fue y se encontró los agarró en un mal día a los 10, Benjamín no estaba todavía, y los agarró en un mal día. Y en ese mal día, pues, José fue vendido. Se quisieron ensañar contra él, lo quisieron matar, pero gracias a Dios, que Dios estaba ahí metido en el asunto, terminó siendo un esclavo ahí en las tierras egipcias. Terminó en la casa de Potifar, y la Biblia dice que en todo ese proceso que José andaba, dice que Dios estaba con él, y que el ver que Dios estaba con él era algo palpable, era algo visible. La gente inconversa veía que Dios estaba con él. Por eso es que la paz que Dios quiere que desea que andemos en esa paz práctica, es una paz que se va a hacer palpable, va a ser visible. La gente va a decir, verdaderamente Dios está con esta persona. Esto es bajo la palabra y el Espíritu. Ahora, miren Génesis 41, 37 y 39 para acabar. Dice así: el asunto, después de que Faraón explicó sus sueños a José, le habló acerca de lo que había soñado. Él estaba buscando a alguien que interprete sus sueños, y todo se había dado, pues Dios estaba metido en el asunto. Que justo el copero que había salido de la cárcel, pues justo había sido ayudado por José, y le mencionó, porque le dijo, no te olvides cuando sales de hablarle a Faraón de mí. Pero bueno, llegamos a este punto donde Faraón tuvo sueños y buscaba a alguien que interprete los sueños, y se para y mandan a llamar a José, y José viene con el Espíritu de Dios, ungido bajo el Espíritu de Dios, y le revela lo que significaban estos sueños. Y el versículo 37 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Qué asunto? No solo los sueños, sino que aparte de los sueños, José dio una solución a esos sueños. El sueño era que iba a venir una época de abundancia, 7 años de abundancia, y iba a venir una época de escasez, una época de las vacas flacas, ¿no? Ya utilizamos este término nosotros. Iba a venir las 7 gordas y las 7 flacas. Y no solo es que Dios, el Espíritu, les dio la interpretación, sino que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios también le reveló una forma, le dio entendimiento y sabiduría, y José les dijo: hagan de esta manera, guarden esos 7 días en cada ciudad, en cada lugar. Y luego pues ya les explica que pasados los 7 años, en los próximos 7 años, distribuyan de esta manera y sacan. Y todo esto dice que a Faraón le pareció bien. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como ese en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José:
Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Dios le hizo saber todo esto. Todo esto. ¿Por qué es el Espíritu de Dios? Porque cuando Jesús habló acerca del Espíritu Santo, Él dijo que Él nos enseñaría todas las cosas. Todas las cosas. Eso incluye que te va a enseñar a ser un buen papá, te va a enseñar a ser un buen esposo, te va a enseñar a ser un buen servidor, te va a enseñar a ser un buen policía, a ser un buen doctor, te va a enseñar a ser un buen alcalde, te va a enseñar todas las cosas el Espíritu de Dios. Hay cosas que tal vez porque tienes poco tiempo en la palabra no conoces, no lo sabes, pero es el Espíritu el que nos enseña todas las cosas. Ahora, Dios estaba con José. ¿Cuánto más nosotros, sus hijos, que estamos bajo un mejor pacto, que podemos nosotros no solo pues hacer cosas para que el Espíritu esté con nosotros, sino creer en Jesucristo y tener acceso al Espíritu de Dios? ¿Cuánto más nosotros tenemos que aprovechar? Tenemos que pegarnos a la administración del Espíritu Santo en nuestra vida. Antes el Espíritu de Dios, dice la palabra, que venía por ciertos propósitos específicos a la vida de profetas, a la vida de reyes, a la vida de jueces, de alguna manera para cumplir un propósito. Pero ahora, cada uno de los que estamos acá, el Espíritu de Dios está. Y no solo está sobre nosotros, sino que está en nosotros. Es decir, que tú puedes ser un mejor José. No hay nada que te diferencie. ¿Qué es lo único que puede darnos, digamos, ahí la diferencia en el sentido práctico? Es permitir la administración del Espíritu Santo sobre tu vida. Ser sensible al Espíritu de Dios. Vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Dios estaba con él. Ahora, acabo con este ejemplo porque ya es tiempo, ya el otro miércoles voy a continuar necesitando cosas más específicas y prácticas. Acabo con esto porque el Espíritu de Dios está relacionado mucho a los tiempos. Les dije a los tiempos en la verdad. Cuando el Espíritu habla acá en Génesis que Faraón vio que el Espíritu de Dios estaba sobre él, habló porque José pudo haber entendido los tiempos. Pudo tener la capacidad y el entendimiento para discernir los tiempos. Y esto es lo que se entiende de entender toda la verdad. Les voy a poner un ejemplo para acabar. Romanos 13, y es la verdad, dice que todos debemos someternos a toda autoridad, ¿verdad? Toda autoridad que ha sido dada por Dios, hay que someternos y hay que honrarla, hay que someternos. Voy a contar esto a modo de ilustración para que ustedes entiendan qué significa ser guiados a toda la verdad. Y no solo un versículo de la verdad. Y no solo a algo que tú conoces, porque el Espíritu te enseña todas las cosas. Nosotros pasamos, todos saben acá que pasamos tiempos de pandemia. Y voy a contar esto no a modo de querer decir algo con respecto a otras iglesias, sino con respecto a ¿qué? A la administración del Espíritu Santo. Porque al final, cuando vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos simplemente a glorificar a Cristo. Y cuando hubo la pandemia, en las iglesias hubo diferentes puntos de opinión con respecto a la sanidad y con respecto a que si debes vacunarte o no. Y yo recuerdo, y esto lo hablo de manera personal, que el Espíritu de Dios estaba hablando, estábamos en familia y estaba ministrando en nuestros corazones y nos guiaba a ciertas cosas. Y en pandemia, muchas de las personas que saben la verdad de la palabra en este sentido, que hay que someternos a toda autoridad, no entendían toda la verdad y no entendían los tiempos del Espíritu de Dios. Nosotros, hablando de nosotros como iglesia, no queríamos glorificar a otra cosa que no sea Cristo Jesús. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Y estábamos seguros que era el Espíritu de Dios el que nos guiaba a no motivarlos ustedes a vacunarse. No estoy diciendo que cada uno pudo haberse vacunado, no, eso no es. Entiéndase que de la administración de nosotros, de la palabra de como iglesia local, no íbamos a motivarlos ustedes a vacunarse. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay que someterse a toda autoridad, esa no es toda la verdad. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas.
Y en ese momento era un tema para nosotros nosotros enseñamos sanidad divina. ¿Con qué moral, con qué testimonio y ejemplo yo voy a poder pararme delante de ustedes y decirle Jesús es su sanador? Si yo les he dicho antes, ¿sabes qué, hermano? Anda, vacúnate, anda, esto. No había punto de convergencia. No estoy diciendo que hicieron mal con vacunarse, no, entiéndanse. Por eso es lo que quiero explicarles de conocer los tiempos. Como iglesia y como digamos, gente que le sirve al Señor como familia, con nuestros pastores y nosotros que estábamos ministrando sus vidas, teníamos ese deseo en nuestro corazón que era del Espíritu de Dios exaltar a Cristo en ese momento. Y después es lo que esto nos motivó, porque yo revisaba mucho las redes sociales, estábamos ahí encerrados y yo soy hijo de pastores, tengo amigos hijos de pastores, tengo pastores amigos, entonces ya todo el mundo hablaba, todo el mundo conversaba, yo escuchaba de A, de B, de C, de D y honestamente, aunque Romanos 13 dice que hay que someternos a toda autoridad, eso no era toda la verdad. Porque eso no exaltaba a Jesucristo. Y es ahí donde pude entender la importancia de la palabra y la administración del Espíritu. Porque sí, hay que someternos, eso es la verdad, eso es la palabra de Dios. Pero bajo la administración del Espíritu de Dios nosotros tenemos otra vista. Ahora, no te tristes y, ay, ministro, yo me vacuné. A eso no me estaba refiriendo. Yo les estoy dando un ejemplo desde nuestra posición para que entiendan lo importante de ser guiados por el Espíritu de Dios. Y cabe la posibilidad que ustedes por el Espíritu de Dios han tenido que vacunarse en fe, porque han tenido que hacer ciertas cosas. Yo no conozco sus historias personales, lo que sí conocemos desde acá es que como iglesia tuvimos que tomar esa decisión. Y damos gracias a Dios por la importancia de la administración del Espíritu de Dios, porque Él nos enseñará todas las cosas. ¿Da gracias a Dios por ello? Ven que ustedes pueden conocer, porque a veces tu verdad se limita a los versículos que conoces, o al tiempo que tú has estado en la iglesia, pero esa no es toda la verdad. Y ahí entra el Espíritu Santo específico para hablarte específicamente con cosas que tienes que hacer. El próximo miércoles voy a tocar 5 cosas como te guía el Espíritu Santo.